Rafael Correa primero, Lenín Moreno después y por último Guillermo Lasso. ¿Cuál de los tres es el verdadero culpable de la acumulación de deuda pública ecuatoriana en la actualidad? Vamos a analizarlo. La deuda pública ecuatoriana ya está alcanzando en términos absolutos una cifra cercana a los 80.000 millones de dólares. Y esto, pues evidentemente es resultado de una acumulación previa de varios años atrás que desemboca en el monto, en el stock tan grande y desproporcionado que existe en la actualidad. Por lo tanto, bajo esta realidad surge la pregunta de quién es el culpable último de la acumulación de deuda pública que el Estado ecuatoriano soporta en la actualidad. Y a este respecto existen multitud de opiniones. Por ejemplo, un hecho muy común que se suele realizar es colocar el gráfico de acumulación de la deuda pública y marcar las franjas en donde cada uno de los gobiernos de las últimas 2 décadas ha operado y decir, bueno, si en este gobierno se ha acumulado más deuda pública que en este de acá, pues por lo tanto, este de acá, el primero, es el culpable último de la acumulación del stock total de deuda pública en la actualidad. Pero para poder determinar quién realmente tiene la culpa, si se puede decir así, o quién tiene mayores responsabilidades del stock de deuda pública actual, hay que ir un poco más allá y analizar un poco más en profundidad qué implica acumular deuda pública, o sea, cuál es la mecánica de la acumulación de deuda pública para un Estado y, por lo tanto, bajo esa mecánica, ver quién ha influido de forma negativa en las variables que lo determinan. Entonces, bueno, para poder realizar esto, únicamente nos vamos a servir de dos datos. Como decía, aquí tenemos el gráfico de la acumulación de deuda pública sobre el PIB en los tres últimos gobiernos, que podemos tomarlos como una representación de una especie de borrón y cuenta nueva que se hizo al momento de dolarizar la economía ecuatoriana en el año 2000. ¿Por qué? Porque cuando se dolariza ya se había defolteado la deuda, es decir, ya se había impagado la deuda, la moneda ya se había devaluado, ya se había abandonado el sucre, ya se había establecido el dólar y se había restablecido el equilibrio fiscal. Por lo tanto, es como que una situación idónea para plantearla como un escenario base. Y sobre ese escenario base han transcurrido tres gobiernos relevantes, ¿no? El primero, en la primera etapa, la del gobierno de Rafael Correa, la segunda, la de Lenín Moreno, y esta última que ha sido inconclusa, que la va a terminar Daniel Noboa, pero que corresponde al periodo de Guillermo Lasso. Y como decía en un inicio, una práctica muy común es colocar el gráfico completo de la acumulación de deuda, marcar las líneas que determinan las fronteras entre cada uno de los tres periodos de los tres gobiernos y pues decir, bueno, si en el gobierno de Correa la deuda la tomó en el 30% y la dejó casi en el 40% en 10 años, pero después Lenín Moreno la tomó en el 40 y la dejó por arriba del 50 y después Lazo en un periodo de año y medio nomás la sacó del 50 para el 60, pues por lo tanto, por periodos tenemos que Correa en 10 años acumuló algo así parecido a lo que Lazo en un año y medio y Lenin en 4 acumuló. Por lo tanto, todo aquí pues estamos pudiendo sacar responsabilidades, ¿no? Pero existe una, otro concepto que hay que tener muy en cuenta para poder realizar un análisis mucho más certero. Y es que hay que preguntarnos por qué se acumula deuda. Es decir, por qué la deuda en un inicio, por ejemplo, en el año 2009, que estaba por abajo del 20% del PIB, termina acumulándose en el año 2016-2017 por encima del 40%. O sea, ¿cuáles son las mecánicas internas del Estado que hacen que se acumule stock de deuda pública? Y para eso únicamente tenemos que entender el concepto de déficit fiscal, que es un concepto ampliamente discutido, ampliamente debatido y ampliamente rechazado también por muchas personas. ¿Por qué? Porque se toma como si fuera un concepto muy técnico, un concepto aislado, que no tiene ninguna relevancia para la vida de las personas, que únicamente es una cifra, que es algo que no le interesa a nadie, que no tiene por lo tanto ninguna implicación. Pero claro, luego, cuando se habla de deuda pública o de endeudamiento, cuando salen las noticias de que Ecuador se va a endeudar con el fondo, que ha emitido bonos de deuda y se endeuda con los mercados internacionales, o cualquier noticia por el estilo, eso sí es relevante, eso sí preocupa, porque básicamente se está diciendo que se está endeudando a las generaciones futuras que tendrán que pagar esa deuda. Pero cuando se habla de desequilibrio o déficit fiscal,
eso ya no importa. Y yo lo que voy a tratar de acá es reconciliar esos dos conceptos y dar a entender que tanto el endeudamiento público como el déficit fiscal no son más que dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque en términos teóricos, déficit fiscal quiere decir gastar más de lo que ingresas. Y por definición, si tú quieres gastar más de lo que ingresas o si al cerrar el año fiscal gastaste más de lo que ingresaste, por definición, la única forma que tú tienes para realizar eso, para poder conseguirlo, es endeudándote. Es decir, tus ingresos corrientes más el monto de tu deuda, de la deuda que tomaste ese año, te permiten gastar más de lo que ingresas corrientemente en el año. Por lo tanto, el saldo fiscal o el desequilibrio fiscal quiere decir, se traduce en acumulación de nueva deuda año a año. Es decir, si en un año el déficit fiscal es, por ejemplo, de 5.000 millones de dólares, eso implica necesariamente que en ese año hay 5.000 millones de dólares más para el stock de deuda pública que se irán acumulando si ese desequilibrio fiscal no se solventa. Por lo tanto, para poder entender estas dinámicas de acá, para poder entender por qué el gráfico es creciente y ese gráfico creciente muestra la acumulación de deuda a través de cada uno de los periodos de los tres presidentes relevantes que han pasado por este siglo XXI, hay que entender cuál es el resultado fiscal que cada uno de esos presidentes instauró y consolidó y quiso alcanzar a lo largo de su periodo. Y teniendo esto en cuenta, el panorama cambia bastante. ¿Por qué? Porque en el gráfico no sale, en el gráfico lo tengo puesto únicamente en los periodos de los tres presidentes que hablamos, pero antes, previo al 2006, el Estado ecuatoriano tenía equilibrio fiscal, tenía superávit fiscal, no había déficit. Por lo tanto, año a año no se acumulaba mayor deuda, sino que se mantenía o incluso se podía reducir el stock de deuda si se alcanzaban superávits primarios. Pero ¿qué sucede? En la primera etapa, cuando el expresidente Rafael Correa entra al gobierno, lo que hace es consolidar un nivel de gasto sobreproporcional a los ingresos que percibía. Por lo tanto, eso se ve reflejado en el saldo fiscal. Eso es lo que significa el saldo fiscal. Saldo fiscal es que se acumuló unos niveles de gasto superiores a los ingresos que se ven reflejados en esta realidad de acá. Año 2006 existe un leve superávit fiscal, 2007 también, pero a partir de 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, todos esos años en su conjunto se acumularon déficits fiscales, saldos fiscales negativos que implicaron, por lo tanto, la acumulación de deuda pública que estamos viendo en el periodo dentro de la franja de lo que representó el gobierno de Rafael Correa. Por lo tanto, el legado del gobierno de Rafael Correa fue consolidar estructuralmente un nivel de gasto deficitario. ¿Y por qué digo consolidarlo? Porque si atendemos al incremento desproporcionado del gasto público que hubo en esa época, bueno, una cosa es incrementar el gasto público, pero una vez que se consolida ese gasto público, es decir, que la economía, tanto la economía como la sociedad se acostumbran a ese nivel de gasto público, si después, posteriormente, tú lo quieres recortar, si lo quieres quitar, va a ser mucho más difícil que cuando lo quisiste incrementar. Es decir, es mucho más fácil incrementar el gasto que después querer recortar el gasto y colocarlo en sus niveles previos al aumento. Y esto es, en esencia, digamos que la gran falencia que hubo en ese gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque se consolidó de forma estructural ese nivel de gasto superior estructuralmente a los ingresos. Por lo tanto, en última instancia, lo que estamos diciendo es que estás consolidando el déficit fiscal, que lo que indica, lo que quiere decir traducido, es que estás consolidando, estás haciendo normal que el Estado año a año tenga que endeudarse necesariamente para sostener ese nivel de gasto. Por lo tanto, si lo queremos colocar en términos más sencillos, es como si en el gobierno de Rafael Correa se prendió el motor de la acumulación de deuda pública y se dejó encendido, permanentemente encendido, y apagar ese motor es realmente muy costoso para los gobiernos que vienen después. Pero eso no quiere decir que los gobiernos que vinieron después no tienen ninguna responsabilidad en la acumulación de deuda pública que quedó. ¿Por qué? Porque lo primero que había que hacer en esta realidad es, digamos que decir las cosas claras. El Estado ecuatoriano tiene un gran problema, tiene un agujero permanente que año a año va teniendo la necesidad de acumular más deuda y la única salida que hay es cerrar ese agujero.
y la única forma de cerrar de cerrar ese agujero es o subiendo los ingresos, o sea, subiendo los impuestos, o recortando el gasto, es decir, reduciendo el gasto público para cerrar el déficit fiscal y por lo tanto apagar ese motor de acumulación de deuda pública año a año que se encendió bajo la presidencia del presidente anterior. Y eso es lo que no se hizo, eso es lo que se trató de hacer a partir del año 2017 con el expresidente Moreno. Se trató de realizar algún tipo de ajuste muy gradual en el déficit público que al fin y al cabo acabó en fracaso por el shock que supuso la pandemia en el año 2020, que volvió a tumbar para abajo las cuentas públicas hasta alcanzar un déficit de aproximadamente el 7%. Y de nuevo, cuando los efectos de la pandemia pasaron un poco, se incorporó el nuevo gobierno, el que ahorita está por salir, y también trató de hacer una serie de medidas para cerrar el déficit fiscal, pero todas esas medidas se basaron en medidas transitorias. Por el lado de los ingresos, por ejemplo, subidas de impuestos transitorias y también por el sector externo, mayores precios del petróleo transitorios a sí mismo que después se desplomaron en este año 2022, perdón, en este año 2023 y por lo tanto, por eso es que la línea verde lo que refleja es la proyección, el déficit fiscal esperado para este año, que estaría rozando el 4% del PIB, es decir, un déficit estructural todavía muy amplio. Por lo tanto, si queremos sacar conclusiones de esto, la mayor responsabilidad en la acumulación de deuda pública actual la tiene el primer periodo presidencial que estamos analizando aquí, es decir, el de Rafael Correa, porque es el que prendió la mecha, el que prendió el motor y lo dejó encendido y tiró la llave al mar. Es decir, prendo el motor de la acumulación de deuda pública año a año y después tiro la llave al mar, pues para que los gobiernos que sigan, que vengan después, se les haga realmente muy difícil solucionar este problema. Pero aún así, tenían la obligación para con toda la sociedad de solucionar el problema, cosa que ni el gobierno de Lenín Moreno ni el gobierno de Guillermo Lasso realizaron. Por lo tanto, este sería el análisis completo de lo que implica, de lo que implicó la acumulación de deuda pública en este periodo en lo que llevamos de siglo y pues habrá que ver qué es lo que sucede a continuación, qué gobierno va a realmente coger el toro por los cuernos y solventar los desequilibrios fiscales a los que el Estado se enfrenta y ver pues qué es lo que sucede en el futuro.